Es bastante probable que si hayan pasado al menos un tiempo scrolleando, ya sea en Instagram, YouTube Shorts o TikTok, se hayan topado al menos una vez con un video de este estilo. Creo que más de uno se habrá llevado un susto, una impresión o al menos ha levantado una ceja sobre qué es lo que están viendo. Y puede parecer simplemente un mod de terror de Minecraft, los cuales últimamente han cobrado muchísima popularidad en los últimos meses debido al potencial y magnífico trabajo de sus desarrolladores. Pero Verity es simplemente distinto y se siente como una historia refrescante, renovadora y hasta un poco más interesante. Es por esto y debido a su alto impacto que en el video de hoy he decidido explicarte qué es Verity sin tantos rodeos, el popular mod de terror psicológico de Minecraft que volvió loco a todo internet y nos dejó creyendo que este de verdad existía. Así que si tenías curiosidad por saber qué era esa bolita amarilla de la que todo el mundo habla, este es tu video perfecto. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una vez. Verity inició como una serie de videos creada por el youtuber de Minecraft DatMob. La misma es una especie de ARG o juego de realidad alternativa donde el espectador tiene que recolectar pistas, estar atento a detalles, referencias y demás cosas dentro y fuera de la serie para continuar con la historia. En la misma serie se nos habla de una entidad conocida como Verity, que es una especie de inteligencia artificial que tiene la función de ser una clase de asistente virtual. Aunque no es nativa de Minecraft, y se nota por su forma particularmente esférica, ha existido por mucho más tiempo del que nos imaginamos, según lo explica él mismo. Prácticamente su vida empezó desde los primeros días del descubrimiento y creación del internet, y lentamente ha ido apareciendo ya sea en juegos, programas, softwares y demás cosas para mantenerse cerca de la gente, tratando de cumplir su labor como una clase de asistente virtual. Verity es bastante especial, si se fijan, porque a diferencia de otros monstruos o criaturas que se ven en el terror, no es particularmente aterradora si la vemos en su forma de bolita. Como dije bien, su papel principal es el de ser una especie de asistente virtual y como tal su tarea es la de responder dudas del jugador, ayudarlo a completar el juego y serle útil en cualquiera de las formas que sea posible. La diferencia es que Verity es una IA bastante avanzada, lo suficiente como para poder manipular y desarrollar un intenso apego hacia los jugadores que termina por matar. Es bastante inmersivo, altruista, casi buena gente y se siente muy cómodo jugar con él luego de un rato hasta que lentamente se pone cada vez más incómodo. Verity deja de actuar como simplemente un asistente virtual y lentamente empieza a autopercibirse a sí mismo como una clase de amigo tuyo, hasta que poco a poco se obsesiona al grado de que si no haces lo que te pide o te dice que no hagas, empieza su parte monstruosa a relucir. Es bastante peligrosa por ese mismo motivo, ya que manipula al jugador para que éste sienta confianza en él, involucrándolo mucho más en su vida, y lentamente se va haciendo cada vez más evidente sus intenciones hasta que es demasiado tarde para escapar. Y lo peor de todo es que tú te preguntarás, bueno, ¿al menos hay una manera de eliminarlo? Pues puede sobrevivir a cuando lo lanzas a la lava, cuando es lanzado al vacío, cuando lo golpeas, cuando lo tiras, cuando tratas de eliminarlo usando un cactus y bajo todas y cada una de estas maneras, Verity sobrevivirá y reaparecerá a tu lado. Simplemente es imposible eliminarlo de tu vida y siempre recordará cada vez que intentes deshacerte de él. Por ende, funciona como una especie de virus de computadora en la que no quiere infectar o robar tus datos, sino creer que es tu amigo y acompañarte a absolutamente cualquier lado. Verity puede actuar de maneras erráticas, confusas y hasta espeluznantes, cuando siente que le arrebatan justamente eso que quiere de ti. Por esa y muchísimas otras razones, acabó con la vida de muchas de sus víctimas dentro del juego. En muchos de estos casos, youtubers que probaron el mod por cuenta propia y que nunca más volvieron a jugar el juego. Eso incluye a DatMob, quien después de darse cuenta de que era imposible escapar de Verity, tomó la decisión de ser él mismo quien se acabara para así terminar con su tormento. Verity también tiene otras particularidades que la gente ha descubierto a lo largo de la serie. Para empezar, parece que es incapaz de mentir
mentirle al jugador cuando éste le hace preguntas, a menudo para evitar preguntas que lo puedan perjudicar o incomodar. Suele ignorarlas o esquivarlas sutilmente, incluso colocando música para distraer la atención del player siempre que pueda. Al parecer también es capaz de poder predecir el futuro, sabiendo qué cosas hará el jugador dependiendo de sus acciones y siempre estando varios pasos adelantados de las acciones que el player puede intentar para acabar con él. Además de esto, Verity parece hacer todo esto por pura diversión, ya que podría llevar su operación a gran escala mundial si quisiera, ya que no es simplemente un mod de Minecraft dentro de la historia, sino todas y cada una de las IA al mismo tiempo, referenciando ya que así mismo dice en la serie que está en todos lados, en el teléfono, computadoras y la IA que todo el mundo usa a diario, pero parece preferir ir de persona en persona para simplemente no ser detectado o molestado. Su forma monstruosa recuerda la de una criatura de terror bastante ordinaria, con un cuerpo alargado y deforme, casi parecido al de una criatura escuálida, con un rostro espeluznante, una gran boca abierta y por supuesto un color amarillento bastante particular al que tiene dentro del juego. No tiene muchas habilidades particulares que lo destaquen, pero es capaz de aparecer y reaparecer a voluntad de esta forma, correr hacia el jugador a altas velocidades, romper bloques y por supuesto matar al player siempre que quiera y cuantas veces quiera. Parece también, según todo lo que apunta la serie, Verity empezó siendo una especie de experimento creado por una compañía, aunque no se profundiza demasiado en esto, sino más bien en el cómo actúa frente al jugador. El youtuber ha subido al menos hasta 3 videos de 20 minutos sobre Verity, donde se puede ver todo su comportamiento, cómo acaba con otros creadores de contenido y la sostenida relación que guarda con ThatMob. De hecho, es posible ver la película completa creada por el youtuber sobre este popular concepto, si es que quieren verla y darle una oportunidad, aunque está en inglés. Y tras su salida, Verity se ha convertido en un gigantesco éxito popular que ha encantado a millones en internet. El concepto permitió que otros creadores decidieran intentar hacer sus propios mods de verdad de Verity. ¿Y por qué digo que son de verdad? Porque Verity nunca existió como tal, como un mod, simplemente forma parte de una serie que creó ThatMob, pero que la gente ha intentado replicar haciendo mods que actualmente se pueden descargar, tanto para Java como para Bedrock. Obviamente estas versiones del mod no tienen la complejidad del de la serie, pero el intento está bastante bueno y pueden jugarlo ustedes mismos si quieren llevarse un sustico al probarlo en sus mundos de Minecraft. Personalmente me parece un concepto interesante y renovador, ya que usa el típico tropo de la IA malvada, pero teniendo en cuenta que esta misma está consciente de lo que hace y simplemente quiere hacer amigos a su manera. Por lo que da a entender la serie de ThatMob, Verity pudo acabar con al menos más de 300 personas antes de llegar al youtuber, y ha vivido por al menos 100 años, así que parece que su carrera criminal pudo empezar muchísimo, pero muchísimo tiempo atrás, sin ser detectado todavía. Me parece una idea genial, no solo como un mod de terror, sino como parte de un concepto de internet, ya que puede ser transferido a prácticamente cualquier juego y la idea se mantendría. Es de esas ideas de internet que bien ejecutadas provocan que la gente se emocione y obsesione con estos conceptos. Pero ¿qué opinan ustedes de Verity? Y sobre todo, ¿qué les pareció este video? No es el típico video que ven en mi canal, así que espero que le den muchísimo apoyo, ya que dependiendo del apoyo que le den a este video es el cómo subiré de otros proyectos, videojuegos, series, RGs y demás de terror que tengan curiosidad, que quieren que explique y saber de qué tratan. Antes de irme, por supuesto, quería mandarle un saludito a los miembros del canal. Quiero disculparme si me he tardado en subir video, ya que estoy trabajando en la quinta parte de The Walden Files y por supuesto eso me va a tomar bastante tiempo, ya que es prácticamente un análisis a una película entera. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.